Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Señor. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Queremos venir delante de ti con corazones agradecidos por muchas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz. Queremos darte gracias porque en verdad tu mano poderosa nos guarda, nos protege cada día. Gracias porque tú abres camino donde no lo hay. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas. Llénanos con tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en este día vamos a ver la preciosa palabra del Señor que encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. Versículo 8. Dice la preciosa palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que a través de tu palabra podamos experimentar esa verdadera sanidad en nuestras vidas, podamos grabar, enraizar y tener la naturaleza del Evangelio, para levantarnos como tus testigos, para traspasar este precioso Evangelio a las siguientes generaciones. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En este día vamos a compartir un mensaje muy importante. Aquellos que lo poseen todo. ¿Quién son aquellos que lo poseen todo? Pues por gracia de Dios, cada uno de los hijos, hijas de Dios, que somos salvos por su gracia. Por eso, a través de esta palabra, que podamos estar experimentando un nuevo comienzo. Porque en verdad, como muestra la palabra, Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, nos ha dado todas las cosas. Él ha solucionado totalmente nuestro pasado. Pero también Él tiene todo preparado en nuestro presente hasta que vayamos en el futuro a la presencia del Señor. Eso también está garantizado. Por eso ciertamente Pablo lo pudo entender él, que durante toda su vida, llevando una vida de religión, de esfuerzo, estaba fracasado, frustrado. Él, cuando Dios vino a su encuentro en Hechos 9, allí camino de Damasco, cayó al suelo ante esa luz tan resplandeciente que era Jesús el Cristo. Él pudo recibir la salvación. En ese momento, él se dio cuenta que no había nada más valioso, que en verdad en Jesús el Cristo, él ya poseía todo y nosotros también. Por eso en el pasaje que hemos leído hoy, todo ese conocimiento de Pablo, que tenía mucho, era un intelectual, todas sus cosas físicas, que tenía un gran respaldo económico, también un respaldo religioso, era fariseo. Él venía incluso de la tribu de Benjamín, donde vino el primer rey, el rey Saúl. Todo comparado con el conocimiento de Cristo, Pablo decía que era como basura. Como basura. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo es el conocimiento más alto. ¿Por qué? Porque solo a través de Cristo podemos tener un nuevo comienzo. Solo a través de Cristo podemos cambiar eternamente nuestro destino. Pero hay creyentes, nos pasa, ¿verdad?, que a veces nos sentimos mal
porque no viene respuesta. Es que no tengo respuesta, estoy sufriendo continuamente. Sí creo en Jesucristo, pero constantemente vienen dificultades y parece que no hay respuesta. Podemos pensar así. También hay algunos que están incluso en enfermedades, sufriendo incluso en enfermedades mentales, que desgraciadamente en este tiempo han aumentado grandemente. Adicciones, obsesiones, divisiones. Muchos creyentes también están ahí. Y también en enfermedades espirituales, que realmente es el origen de todas las enfermedades. Por eso realmente, si estamos en ese estado, ¿qué tenemos que hacer? Es muy importante la concentración. ¿En qué? Por supuesto, en Jesús el Cristo. Tenemos que concentrarnos, es el método que Dios empleó una vez resucitado en el monte del Olivar. Allí reunió a sus discípulos durante 40 días. ¿Para qué? Para que se concentraran. Y nosotros necesitamos experimentar ese tiempo de concentración. Es algo urgente para poder tener ese nuevo comienzo. Y aunque lo hagamos algunos días, vamos a ver cómo Dios levanta grandes respuestas. ¿Cómo podemos hacer ese tiempo de concentración de manera práctica? Bueno, hay un material escrito por el pastor Riu, que es las cartas del Evangelio, ¿verdad? Son 10 encuentros y que todos conocemos. Si alguno no tiene ese material, me puede escribir por el chat para que se lo pueda compartir. Y esas cartas del Evangelio, ¿qué son? Pues realmente es la base, es el Evangelio, ¿verdad? Explicado de manera práctica en 10 lecciones, muy sencillas, pero muy importantes. Y esas 10 lecciones, por supuesto, están basadas en la palabra de Dios y tienen totalmente sus versículos que tenemos que estar leyéndolos. Especialmente esos versículos hay que leerlos, incluso podemos escribirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Al escribirlos estamos concentrándonos, porque a veces aunque leemos las cosas nos cuesta, vienen pensamientos, izquierda, derecha, y lo hacemos, pero realmente estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Pero al escribir uno se concentra más y hay que estar tomando a través de las cartas del Evangelio esos versículos y estar escribiéndolos. Yo la primera vez que recibí las cartas del Evangelio me compré una libreta, la primera vez, hace ya muchos años, y me empecé a escribir todos los versículos, todo, de las 10 cartas, todo, me los escribí todos, con una ilusión y los meditaba y pensaba en ellos y la verdad recibí muchísima gracia. Y tenemos que estar haciendo ese tiempo de concentración. Por eso, si estamos concentrándonos con esos versículos, escribiéndolos, un tiempo de silencio, realmente luego podemos tener un tiempo también de salir fuera a un sitio tranquilo, un parque, un sitio cómodo que esté tranquilo y meditar los versículos, ¿verdad? Uno puede tener la libreta y meditarlos allí. Ahí vamos a experimentar esa concentración que Dios utiliza con su palabra para darnos esa sanidad. Estando en el parque, meditando en los versículos, podemos respirar profundamente, ¿verdad? Concentrándonos, haciendo esa respiración abdominal. A través de eso, vamos a tener paz. ¿Dónde? En el cerebro, que es tan importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro normalmente está saturado, ¿verdad?, de información, de preocupación, de estrés continuamente. Y realmente cuando estamos concentrándonos en Dios, en su palabra, que es viva y eficaz, es espíritu y vida, cuando tenemos ese tiempo, realmente experimentamos esa paz que nos da esa sanidad primeramente en el cerebro. Y de esa manera vamos a poder hacer esa oración profunda, allí en ese lugar cómodo, al aire libre, en la naturaleza, meditando esos versículos, concentrándose en Dios, haciendo esa oración profunda. Dios va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Y vendrán evidencias, 100%, se levantan evidencias. Y vendrán las obras de la sanidad, porque si empezamos a tener esa paz con la palabra en el cerebro, nos va a sanar. Primeramente de pensamientos incorrectos, nos va a sanar del estrés, de la preocupación,
Ciertamente la palabra es sanidad para nuestros huesos, dice la palabra. La segunda cosa que podemos hacer en ese tiempo de concentración, que es agradecimiento. Es muy importante el agradecer, realmente ahí nos da grandísima sanidad. ¿Por qué? Porque siempre estamos quejándonos sin darnos cuenta, ¿verdad? Y eso que nos produce lo contrario a la sanidad, nos produce enfermedades. Por eso hay que estar dando gracias. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Por muchísimas cosas, pero principalmente por la salvación, porque nuestro nombre, por gracia de Dios, está escrito en el libro de la vida, como dice Lucas 10:20. Y ciertamente ya nadie lo puede borrar, ¿verdad? Eso es algo eterno. Por eso, siendo hijos de Dios, tenemos que recuperar ese tiempo de concentración donde podamos orar de manera concentrada y agradecer. Pueden en la misma libreta empezar a escribir, motivos de agradecimiento. Nos quedaremos sorprendidos, incluso por todo lo que nos ha ocurrido. Si empezamos de verdad orando, tranquilos, agradeciendo por esas cosas que nos han pasado, nos daremos cuenta cómo Dios, en verdad, las dificultades, los momentos difíciles, realmente Dios los utilizó para bendecirnos. Dios los utilizó para que dentro del Evangelio sean una plataforma para glorificar su nombre. Y incluso las personas con las que tenemos diferencias, al poder orar, al dar gracias por sus vidas, también veremos cómo realmente Dios los ha puesto para que a través de esa situación también sean de bendición para nosotros, para que Dios obre de muchas maneras, pero siempre para bendecirnos. Por eso hay que estar restaurando también ese agradecimiento, escribir motivos de agradecimiento y de esa manera poder hacer una oración continua, en paz continuamente, 24 horas. En ese momento veremos todo lo que Dios tiene preparado, podremos superar todas las situaciones, los conflictos, sobre todo con las relaciones, con las personas. En ese estado de orar continuamente 24 horas durante el día, vamos a tener esa paz constantemente, no solo ese tiempo personal, sino también en nuestros campos. Y luego también por la noche, muy importante, antes de cerrar los ojos, esos 20 minutos que uno pasa antes de dormir, son importantísimos, ¿verdad? Por eso tiene que ser un tiempo donde pueda por la noche concentrarme también antes de dormir en Dios, para recibir ese gran poder de Dios, para recibir y meditar en las respuestas que Dios me ha dado. Tenemos que estar dentro de esa oración concentrada antes de dormir. Tenemos que sumergirnos en la oración de manera profunda y de esa manera voy a poder tener ese ritmo continuamente. Ya cada día estaré orando, concentrándome en Dios 24 horas. ¿Y qué ocurrirá? Por supuesto, tendré sanidad en mi cerebro, pero estamos conectados, interconectados, ¿verdad? Y eso afecta a mi espíritu, que va a recibir ese poder, esa plenitud del Espíritu Santo. Y constantemente voy a tener ese ritmo de orar constantemente 24 horas y de esa manera voy a tener esa sanidad, ese cambio, ese nuevo comienzo espiritual en mi vida. Un remanente me estaba compartiendo justamente lo que está hablándonos la palabra hoy. Él estaba sin fuerzas espiritual, sin un camino, había perdido el culto, no tenía victoria en su tiempo de oración y estaba en un tiempo árido, ¿no? Donde era difícil para él hasta leer la palabra, escuchar los mensajes, no entraban bien, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso espiritualmente. Pero empezó a recibir gracia concentrándose en mensajes y empezó a transcribirlos. Y aunque al principio no era fácil, Dios le empezó a dar gracia, empezó a concentrarse en la palabra, en Cristo. En ese momento empezó a tener realmente sanidad, empezó a restaurar su estado espiritual. Y pasadas 3 semanas, dice que ya había cambiado todo, había restaurado el culto, estaba constantemente concentrándose en la palabra, incluso me decía, ya Dios le estaba dando encuentros con personas para hablarles el Evangelio. Y es así.
Por eso el problema no es esa situación, esa persona, el problema es mi situación espiritual. Somos hijos de Dios. En Cristo ya tenemos todo. Ya poseemos todo, pero hay que disfrutarlo, ¿verdad? Por eso a través de ese tiempo de concentración, durante 40 días en el Monte del Olivar, esos discípulos fueron transformados totalmente. Ellos cuando bajaron del Monte del Olivar ya eran otras personas, ya no tenían ningún temor, ya no tenían miedo de que los persiguieran, que los mataran. Un poco antes, cuando apresaron al Señor, ¿qué hicieron? Salieron disparados, ¿verdad? Pero ahí ya habían sido totalmente transformados a través de esos 40 días de concentración. Eran otras personas, ya tenían otro estado espiritual. Por eso, esa es la manera de poder experimentar ese nuevo comienzo, de ser esas personas que realmente poseen todo, disfrutan de este Evangelio y comparten este Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Si estamos restaurando ese tiempo de concentración, como los discípulos, no tendremos temor a nada. No tendremos miedo ni a la persecución, ni a la tribulación, ni incluso a la muerte. Eso eran los discípulos que se reunieron en el aposento alto de Marcos. Después de ese tiempo de concentración, ya no tenían más temor. ¿Por qué? Porque ellos veían con otros ojos, ¿verdad? Con esos ojos espirituales. Ellos habían cambiado totalmente su estado espiritual. Por eso es tan importante, conforme a la palabra, que estemos restaurando, haciendo ese entrenamiento para restaurar, para recibir sanidad, para gozar de esa cumbre espiritual. Todas las personas que Dios utilizó para mover la época, para proclamar el Evangelio en tiempos bien difíciles, todos tenían ese secreto, todos. Ese tiempo de concentración. Ellos tomaban la palabra orando continuamente, dando gracias a Dios. Se concentraban totalmente durante 24 horas en el Señor. Por eso tenían esa cumbre espiritual. Vemos cómo ellos no tenían temor de estar allí en el aposento alto de Marcos. Podían perder la vida, pero ellos ya tenían esa misión que Dios les había dado. Que estuvieran allí hasta que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Por eso ya habían totalmente entregado su vida, ya poseían lo más importante. Todo lo demás ya no era importante para ellos. Por eso en Hechos 2, del 9 al 11, después de ser llenos del Espíritu Santo, allí pudieron encontrarse con esas 15 naciones. Al predicar el Evangelio en otras lenguas, ya Dios tenía preparados para ellos esas 15 naciones, personas de 15 naciones que escucharon el Evangelio en su propio idioma. Eran discípulos preparados que iban a ir ya a sus naciones a proclamar el Evangelio. También en Hechos 2, del 41 al 42, se levantaron 3.000 discípulos que estaban preparados. Y si tenemos ese estado espiritual, no vamos a tener temor, no vamos a movernos. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que en verdad a través de Jesús el Cristo ya tenemos todo, poseemos todo, ya podemos disfrutar la verdadera vida. Y ciertamente Dios nos hará encontrar a esos discípulos que Él tiene preparados en nuestros campos. Hechos 2, del 43 al 45, ahí Dios levanta la economía de la luz. Era una iglesia de gente humilde, no eran personas ricas, pero ellos entregaron todo. ¿Por qué? Porque recibieron tanta gracia que no veían todo con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Ellos entregaron todo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Y vemos cómo Dios utilizó a esos diáconos. Vemos cómo Esteban, que era un diácono, en Hechos 7, del 1 al 60, él dice que predicó solo un mensaje, estaban en contra de él. Y allí, antes de ser martirizado, él predicó, dio testimonio sin temor que Jesús era el Cristo. Y realmente Dios utilizó grandemente su vida. No solo él, Felipe también, que era un diácono, él fue llevado allí a Samaria. Y allí predicó también el Evangelio y esa ciudad fue transformada. No tenían temor.
Ellos ya entregaron totalmente sus vidas. Por eso, que no sean engañados, que no se quejen, que no se desanimen. Ya en Cristo tenemos todo. Pablo lo dijo, es el conocimiento más alto. Solo Cristo es la verdadera respuesta y tenemos que darnos cuenta que Cristo es suficiente. En Él tenemos que encontrar cada día nuestra porción, nuestra vida. En Él estamos completos y Pablo lo pudo experimentar. Por eso tenemos que estar entrando en la concentración para recibir sanidad, para poder restaurar nuestro estado espiritual. Es lo más importante que tenemos que hacer. Nada más abrir los ojos, concentrarnos en Dios. Y antes de cerrarlos también, concentrarnos en Dios. Y luego durante el día vamos a ver los acontecimientos, las evidencias, cómo Dios vivo está con nosotros, cómo obra en nuestro campo. Con ese estado espiritual cada día va a ser una aventura. Vamos a disfrutar, vamos a ver cómo Dios está levantando esas obras de salvación a través de nuestra vida. Por eso no solo no tenían temor, sino que también esos discípulos tuvieron ese nuevo comienzo que el Señor quiere que estemos experimentando cada uno de nosotros. Vemos en Hechos 1, del 1 al 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos experimentaron el poder, la plenitud del Espíritu Santo, y nosotros, como hijos de Dios, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Él nos guía, siempre conforme a la palabra, y Él obra cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo. Pero necesitamos la concentración cada día. ¿Para qué? Para recibir sanidad, para experimentar esa plenitud del Espíritu Santo que Pablo está diciendo a los Efesios en Efesios 5, 18, que sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar disfrutando de ese nuevo comienzo espiritual. Ahí vamos a cambiar y ver todo con otros ojos. Por eso, conforme a la palabra, estuvieron orando en el aposento alto de Marcos y en el horario perfecto de Dios. Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, se levantó las obras de un viento recio, lenguas como de fuego. El poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y a través de ellos empezó ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado. Tuvieron totalmente un nuevo comienzo. Si miramos 2 meses antes, ellos, aunque conocían que Jesús era el Cristo, habían estado 3 años y medio con ellos, con el Señor, ¿verdad? Físicamente. Cuando lo apresaron, salieron corriendo. Y ellos en ese momento no podían ni orar. En el huerto de Getsemaní, el Señor les dijo que orara con Él, y ni una hora pudieron orar, se durmieron. Por eso fueron totalmente transformados, ¿verdad? A través de ese tiempo de concentración, y luego ya no tenían temor, experimentaron ese nuevo comienzo con esa plenitud del Espíritu Santo. Se levantó ese poder, no solo en ellos, también en Hechos 13, del 1 al 4, allí estaban los obreros de la iglesia de Antioquía, que también experimentaron el poder de Dios, el mismo Espíritu, estaban orando y ordenó que apartaran a Bernabé y a Pablo para la obra que tenía para ellos. Ahí empezaron las misiones. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron también el mismo poder que habían experimentado en el aposento alto de Marcos. Y Dios es el mismo, es inmutable. El mismo Dios que estaba con ellos es el Dios que por su gracia está con nosotros. Por eso, ciertamente, si estamos concentrándonos cada día en la palabra, 24 horas, teniendo ese tiempo de concentración, no solo vamos a recibir sanidad, vamos a tener esa cumbre espiritual. Las mismas obras que se levantaron en el aposento alto de Marcos van a ser las obras que por su gracia Dios va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Por eso, en ese estado, con ese estado espiritual, vamos a ver cómo Dios nos da victoria en todo. Vemos la vida de Esteban, ¿verdad? Esteban, bueno, alguien puede decir, bueno, Esteban, la verdad,
que no hizo mucho, pueden decir humanamente la gente, ¿no? Murió enseguida, fue el primer mártir, pero no, en absoluto. Dios lo ha utilizado grandemente y a través de ese mártir, a través de entregar su vida, Dios ha obrado grandemente aún ahora, es un testigo para nosotros. Por eso Él, cuando estaba allí, dio solo un mensaje, pero ese mensaje es eterno, forma parte de la palabra de Dios, y a través de ese mensaje Dios ha obrado y obra grandemente. Él dice la palabra que durmió, porque realmente, humanamente, la gente, humanamente tiene miedo a la muerte, pero en Cristo, en absoluto, ¿verdad? En el cielo vamos a estar muchísimo mejor que ahora. Por eso realmente es distinto, no morimos, ¿verdad? Después de esta muerte física, como dice en Hebreos 9:27, hay un juicio y hay dos destinos, y los hijos de Dios vamos a ir una eternidad al cielo para alabar a Dios. Por eso ciertamente Esteban no tenía temor. Él tenía esa plenitud del Espíritu Santo y él no tuvo temor en testificar delante de los fariseos que Jesús era el Cristo, lo apedrearon, fue el primer mártir, pero ciertamente esa sangre que derramó, Dios obró grandemente a través de su sacrificio. Aparece en Hechos 11:19, dice que con motivo de la persecución que se levantó a través de la muerte de Esteban, fueron esparcidos. Dios utilizó ese martirio. ¿Por qué? Porque la iglesia se había quedado cerrada en Jerusalén. El Señor le había dicho hasta lo último de la tierra, pero por su pensamiento judío nacionalista, ellos todavía no estaban creyendo que este evangelio era también para los gentiles. Por eso Dios tuvo que utilizar ese martirio de Esteban, para que viniera esa persecución, fueran esparcidos para proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso Dios utilizó grandemente ese martirio de Esteban. Y ese evangelio llegó hasta Pablo. Pablo, que en principio era perseguidor, él también pudo conocer a Jesús el Cristo. Pablo mismo era testigo, estaba de acuerdo en que apedrearan y mataran a Esteban, pero él se quedó impactado. Ahí Dios empezó a obrar en el corazón de Pablo, y él proclamó en Filipenses 3:8 que Cristo es el conocimiento más alto. Él dijo que él podía estar perfectamente en escasez, en abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él realmente poseía todo en Cristo. Y ahí está el secreto. Tenemos que darnos cuenta que Dios en Jesús el Cristo nos ha dado todo, toda bendición en los lugares celestiales. En Él estamos completos y tenemos que estar concentrándonos en Él, tomando la palabra, orando en su nombre, para que su nombre sea proclamado a través de nuestras vidas. Por eso a través de Pablo, que recibió esa bendición, este evangelio llegó hasta Roma. ¿Qué es Roma? La capital del Imperio Romano, representa la evangelización mundial. Por eso, si estamos gozando dentro de Cristo, concentrándonos cada día en Dios, vamos a poder ver, vamos a poseer, vamos a disfrutar de todas las cosas que Dios, por su gracia, nos ha dado en Cristo. Y Pablo, él hizo el mejor ministerio. Parece que no tenía nada, que era una persona débil, pero él realmente poseía todo, las cosas eternas. Y si nosotros, como Pablo, cada día nos concentramos 24 horas en Dios, tomando el pacto eterno de Jesús el Cristo, entregando nuestras vidas, ciertamente para que el reino de Dios se establezca, y estamos levantándonos con el poder del Espíritu Santo como testigos, Dios va a obrar grandemente también en nuestras vidas. Vemos cómo pudieron alcanzar a las élites, a los líderes de este mundo, como aparece esos obreros de Romanos 16, y no solo a las élites, también a los niños. Pablo conocía la importancia de traspasar el pacto a las siguientes generaciones, por eso él siempre iba a las sinagogas, ¿verdad? Era ese movimiento en las sinagogas para levantar a los remanentes, a los jóvenes, a los niños. Y ciertamente a través de esos remanentes, en el año 313 se cumplió la evangelización del Imperio Romano. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Esta palabra, en verdad, es muy importante.
Nosotros, por gracia de Dios dentro de Jesús el Cristo, somos aquellos que ya poseemos todo. Si no estamos en verdad disfrutándolo, que empecemos a estar teniendo ese tiempo de concentración, que empecemos a meditar versículos, a orar con los versículos, a estar orando continuamente con agradecimiento 24 horas y antes de dormir, también esa oración concentrada. Ciertamente, si empezamos a tomar ese ritmo de oración en nuestras vidas, Dios nos va a dar un nuevo comienzo. Ya no vamos a tener ningún temor, vamos a disfrutar de ese nuevo comienzo y vamos a tener victoria en medio de todos los acontecimientos. Dios nos va a levantar como a Pablo, como testigos para que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos darte muchas gracias porque a través de Jesús el Cristo tú nos has dado todo. Él es nuestra porción, en Él estamos completos y Él es suficiente para nosotros. Padre, que podamos concentrarnos en Él 24 horas para experimentar esa verdadera sanidad y que nos levantes como testigos en cada campo que estamos para que tu reino se establezca y especialmente este evangelio llegue a las siguientes generaciones. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, cada familia que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial para que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y mañana, por gracia de Dios, tenemos ese tiempo tan importante de dar culto a Dios, culto juntos en nuestras congregaciones, bien sea presencialmente o vía online. Pero es muy importante que desde hoy mismo estemos preparando ese culto en oración, porque realmente necesitamos tener a través del culto ese punto de cambio espiritual, ese tiempo realmente de recibir sanidad. Si tenemos victoria en el culto, Dios puede dar un cambio totalmente a nuestras vidas espirituales. Dios puede darnos sanidad de manera tremenda. Por eso que estén orando desde hoy tranquilamente, para que a través de ese tiempo Dios nos dé la palabra que estamos necesitando y podamos aferrarnos a ella, escuchando la voz de Dios, para luego los 6 días restantes de la semana tener ese tiempo de concentración y poder gozar esa sanidad, esa cumbre espiritual. De esa manera vamos a ser testigos en nuestros campos. Dios va a abrir puertas a través de nosotros. Su evangelio va a ser proclamado a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos, por gracia de Dios, ese tiempo del aposento alto. También les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que en verdad necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.